Mi esperanza está en Dios hasta el final. Los invito para que abran sus Biblias en Proverbios capítulo 1, versículo 8. Mañana seguimos con nuestro tema. Este año nuestro lema es 2016, el año de la familia de Dios. Todo comienza en casa. Y en este mes el papel de los matrimonios, de los padres, de los hijos, en la familia, en la iglesia y en la sociedad. Hoy vamos a ver una partecita del papel como padres en nuestra familia, en nuestro hogar. Así que bienvenidos a todos los que somos papás y mamás. El título, o lo que vamos a estar enfocando en el día de hoy, es una verdad poderosa, es un principio que está en la palabra de Dios, y es: el padre instruye y la madre ordena. Está en sus hojitas, allí está el título, lo puede ver, mi amado hermano. El padre instruye, la madre ordena. La realidad que estamos hoy viviendo, mis amados hermanos, es una descomposición social. Encontramos hogares, familias que no tienen rumbo, no saben hacia dónde ir, padres que no saben cuál es el papel primordial que Dios quiere para sus vidas, y un abandono de la responsabilidad que Dios ha encargado a cada uno de ellos. En esta mañana vamos a recordar esa responsabilidad de los padres de instruir, del varón instruir, el hombre, el que Dios ha colocado por cabeza de la familia, el sacerdote de la casa. Dios le dio una instrucción clara y precisa, y le dijo: tú eres quien debes llevar la instrucción a tu hogar. Pero cuando esto no sucede, cuando no hay instrucción, entonces, hermanos, no hay autoridad. Cuando no hay autoridad, hay caos, hay anarquía, hay desorden. Por eso, el llamado hoy de la palabra de Dios es para que volvamos nuestros ojos a su palabra, a sus enseñanzas, para que los padres que estamos aquí, los papás que estamos aquí, podamos retomar el papel que Dios quiere de instruir a nuestros hijos, a nuestras familias, enseñándoles la verdad. Y las madres seguir adelante con el papel que el Señor les ha dado de ordenar o llevar las enseñanzas que han recibido, llevarlas a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Es el principio que el Señor nos ha dejado. A través de toda la Escritura, hermanos amados, vamos a encontrar este principio. En el Nuevo Testamento el Señor nos habla de que Él es el esposo y la iglesia es la esposa. En el Nuevo Testamento el Señor nos dice: la iglesia es la amada de Cristo. Pero Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, Él, como cabeza de la iglesia, como padre de la iglesia, nos ha dejado la instrucción para que nosotros como iglesia la ordenemos, la ejecutemos, la pongamos en funcionamiento. Hemos sido diseñados, los hombres y las mujeres,
Hemos sido diseñados para cumplir con el propósito del Señor. El hombre, Dios lo ha diseñado con todas sus características para que sea un instructor, para que sea un maestro. Y las mujeres, Dios las ha diseñado para que hagan cumplir la orden de Dios, las instrucciones de Dios. Por eso las madres siempre están ahí diciéndole a los hijos: tienes que decir la verdad, no te vayas por ese camino, esos amigos no te convienen, ven a los pies del Señor, no te olvides de Dios, vuelve tus ojos a Dios. Y siguen allí, ¿no es cierto? Todas, porque Dios las ha diseñado de tal manera que en su mente, en su corazón, en su espíritu, sienten una gran responsabilidad de hacer cumplir lo que Dios ha colocado como instrucción para su casa, para su familia. Entonces, que en esta mañana sea el Señor ministrándonos, hermanos amados, a nuestra vida, a nuestro hogar, a nosotros como iglesia, de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Amén. Les invito para que inclinen un momentico la frente y cierren sus ojos. Y podamos todos decirle al Señor: Señor, aquí está mi vida. Yo te necesito. El Señor te ha traído en esta mañana no por casualidad, es porque Dios tiene un propósito contigo. Dios quiere que tú vuelvas tus ojos a Él. Dios quiere que lo torcido sea enderezado y que lo que se ha salido del camino vuelva al camino. Señor, aquí estamos, tan necesitados de ti. Aquí estamos, Señor, anhelando tu voz. Te rogamos en esta mañana que tú sensibilices nuestro corazón y que nuestro corazón sea un campo abierto para que la semilla de tu palabra quede sembrada en nuestras vidas. Señor Jesús, aquí están nuestros oídos para escuchar lo que tú tienes para nosotros. Bendito sea tu nombre para siempre. Gracias, Señor, por tu presencia y gracias por lo que tú estás haciendo y lo que tú harás. Amén y amén. Gloria a Dios. Leamos juntos Proverbios capítulo 1, versículo 8. Oye, hijo mío, ¿qué dice? La instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Vamos a repetirlo porque esta es la base que está en toda la escritura. Vamos a repetirlo otra vez. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Muy clara la palabra del Señor. Oye la instrucción de tu padre. O sea que el padre está responsable por llevar la instrucción a su casa, a sus hijos, a su familia, a su hogar. La instrucción. Y no olvides y no desprecies la dirección de tu madre. No desprecies lo que tu madre te dice, lo que te orienta, te guía, te incomoda a veces. Porque allí está ella ordenando su hogar. Porque si hay algo que Dios ha puesto en el corazón de la mujer es un orden, de llevar un orden, de ordenar, de que hay unas normas, de que hay unos principios, de que hay una palabra, de que hay una instrucción, de que hay una ley que hay que vivirse cada día. Entonces, hijo, no desprecies la dirección de tu madre. Proverbios capítulo 4, el versículo 1. El sabio Salomón nos recuerda sus vivencias. Salomón fue hijo de David, del rey de Israel. David, este rey que Dios levantó y dijo: este es un hombre conforme al corazón de Dios. Y David le enseñó a Salomón y le enseñó por ser su hijo. Entonces, dice aquí en
Proverbios capítulo 4, versículo 1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre. ¿Qué deben oír? La enseñanza de un padre. A veces es bueno que yo haga repetir esto, hermanos amados, porque es que lo hacemos consciente y se nos fortalece lo que Dios quiere compartirnos en este día. Y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes y ellas te guardarán. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. No en vano, hermanos, cuando el Señor le dijo a Salomón: Salomón, pídeme lo que quieras. ¿Qué es lo que tú quieres? No en vano, él dijo: mi padre me dijo que lo más importante es la sabiduría. Y recordó esas instrucciones de su padre. ¿Cuántas veces nosotros recordamos alguna instrucción de nuestro padre? Decimos: mi padre cómo me insistía en esto, mi abuelo cómo me insistía en aquello, en la verdad, en la sinceridad. Mi padre me decía que perseverara. Y recordamos eso. Salomón lo trajo a su corazón. Y cuando el Señor dijo: pídeme, dijo: lo que quieras. Él dijo: Señor, dame sabiduría para guiar a este pueblo. Qué bueno cuando en el corazón de una persona guarda las instrucciones de su padre y recuerda la dirección de su madre. Ahora, la palabra del Señor es preciosa. Y desde el mismo Génesis, el Señor estableció cuál es el modelo del creador, como creador para el esposo, para el padre, para la madre. Desafortunadamente, el hombre se ha ido lejos del plan original de Dios. Tenemos que volver nuevamente nuestros ojos a la palabra de Dios y darnos cuenta de que Dios detalla las cosas de cómo debemos vivir y cómo debemos actuar cada uno de nosotros. Déjenme decirle, hermanos, que todo lo que encontramos en los primeros 2 capítulos de Génesis está verificado a través de todas las escrituras. Usted se va a dar cuenta que lo que Dios estableció ahí a través de toda la escritura del Señor es consistente y lo mantiene. Así que están los fundamentos para entender lo que Dios quiere para nuestros hogares, el fundamento que Dios tiene para la paternidad, el fundamento que Dios tiene para la maternidad, para el matrimonio, para la familia. Cuando vamos a Génesis capítulo 2, versículo 15, estaba solamente el hombre solo, el varón. Estaba Adán nomás. Había sido Dios, había creado al hombre primero, a Adán. Había creado ya todas las otras cosas. Lo último que creó fue al varón. Y dice que el Señor llamó a Adán. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Es decir, el Señor lo tomó y le dio todas las instrucciones de cómo lo debería guardar y labrar. Versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Después de esto, de que Dios le dio las instrucciones a Adán,
de labrar la tierra, etcétera, de lo que podía hacer y de lo que no podía hacer, el Señor dijo, no es bueno, en el versículo 18, que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y es allí cuando el Señor forma a la mujer, la crea, y cuando se la presenta el Señor a Adán, a la mujer preciosa, bella, dice versículo 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El diseño original del Señor. Hueso de mi hueso. Si está usted al lado de su esposa, dígale, tú eres hueso de mi hueso. Carne de mi carne. Qué bueno cuando podemos recordar eso, ¿no? Aleluya. Que el Señor bendiga cada matrimonio, cada hogar que está aquí. Amén. Dios le dio toda la información a Adán. No existe ningún registro en la palabra de Dios que Dios le haya dado la información a Eva. Yo no lo conozco, no sé si usted lo sabe, lo conoce. Pero no dice, Dios le dijo a Eva, esto es lo que tiene. No, Dios se lo dijo a Adán. Dios le dio la información al varón para que él, ahora que le entregaba a su esposa, que era parte de él, que los hizo con la misma naturaleza, con la misma esencia, y que ahora la colocaba al lado de él para ser una ayuda idónea, para juntos lograr los objetivos de la vida. El Señor le dice, es tu responsabilidad, Adán, darle la información a tu esposa. Y es así como Dios lo hace, hermanos amados. Cuando uno sigue pasando la palabra de Dios y llega al libro al capítulo 12 de Génesis, dice que Dios habló con Abraham y le dijo a Abraham, Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12. Dice, yo te bendeciré y levantaré una nación muy grande, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham se lo contó a Sara. Es la información que Dios le había dado a Abraham. Sara se rió. Sara le dijo, pero ¿cómo así? Que vamos a tener una familia. Tú de 100 y yo de 80. Esa sí está como buena. Una mujer de 80 teniendo un bebé. Y ella se rió. Pero era una promesa de Dios. A partir de ahí, Dios sigue hablando con Abraham. Le cuenta sus planes, sus propósitos. Abraham los comparte con su esposa. Y así pasan las generaciones. Y es como el pueblo de Israel. Dice, mi padre, en el nombre de mi padre Abraham, Isaac y Jacob. Que la bendición de Abraham, de Isaac y Jacob es una generación donde Dios ha venido transmitiendo su palabra. Entonces, hermanos amados, cuando el hombre, el varón, toma la responsabilidad de convertirse en un maestro, en un instructor, porque Dios nos ha diseñado a los hombres para ser instructores, para llevar esa enseñanza en el hogar. Cuando el hombre toma en serio, va a atraer la atención de Dios y va a llevar la bendición de Dios a su casa, a su hogar. Tiene la bendición de Dios porque está dentro del propósito de Dios. Amén. Es lo que Dios quiere. Que el hombre coloque semilla en la mujer. Es exactamente lo que hace el hombre. Coloca una semilla en la mujer la toma y se lo devuelve en forma de hijos. Eso es todo lo que Dios ha hecho, de tal manera que la mujer toma todo lo que el hombre le da,
ella lo multiplica, ella lo engrandece y lo devuelve a su esposo multiplicado. ¿Cómo es la naturaleza de Dios? Que Dios hace al hombre y a la mujer de esa manera. De tal manera para que los dos juntos sean bendecidos, sean fortalecidos y juntos desarrollen el proyecto de Dios. Amén. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, el Señor habla de la iglesia. Dice que el Señor ama a la iglesia y los esposos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El hombre es cabeza de la mujer, lo dice la palabra de Dios. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. El Señor Jesucristo ha dado las instrucciones a su iglesia. La iglesia no tiene que inventarse unas nuevas instrucciones. No hay nuevas instrucciones. Aquí están todas las instrucciones que el Señor nos ha dejado para la iglesia. Cuando la iglesia entiende esto como esposa de Cristo, dice, aquí están las instrucciones. Entonces la iglesia, al estar bajo la cobertura del Señor y al recibir las instrucciones de Dios, empieza a actuar en una forma tal que tiene autoridad, que tiene poder, que tiene respeto. Y es así como la iglesia puede decir, por la autoridad que Dios me ha dado, espíritu de enfermedad, te vas. Y Dios respalda esa autoridad de la iglesia. Así que la iglesia reprende, restaura, coloca los principios de Dios. Pero cuando una iglesia empieza a inventarse nuevas instrucciones y nuevas formas, hermanos, se está saliendo de las instrucciones de Dios. Y por eso entonces a veces uno encuentra caos y desilusión y aflicción. Lo mismo pasa con el hogar. Lo mismo pasa con la familia. Dios le ha dado las instrucciones al hombre. El hombre las transmite a su esposa y a sus hijos. Y entre los dos levantan sus hijos y su hogar. La mujer, el Señor la llamó también para estar con esa cobertura de su esposo. Cuando Dios creó a Adán y Eva, nos cuenta la palabra de Dios que sucedió algo con Eva. Y es que Eva escuchó otra instrucción que no venía de su esposo. ¿Qué problemas, hermanos? Cuando uno escucha instrucciones que no vienen de parte de la autoridad que Dios ha colocado. Y dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Mis amados hermanos, cuando se escucha otra voz, se recibe otra instrucción de otra fuente que no es la que Dios ha colocado para bendecir el matrimonio, para bendecir la familia, aparece el caos y la aflicción. Porque la Biblia nos muestra que a partir de ese momento la humanidad cayó, que el pecado entró en el mundo, que se distorsionó lo que Dios había diseñado, y dice que entró la muerte en el mundo. Así tuvieron sus hijos. Tenían 2 hijos al principio, Caín y Abel.
Caín mató a Abel, entra la muerte, entra la aflicción, entra la tristeza, entra la desolación. Mis amados hermanos, el llamado que el Señor nos hace hoy: no escuchemos otras voces que no sean las voces que Dios tiene para sus vidas. Amén. Esposas, escuchen a sus esposos. Si ellos están allí, Dios los ha puesto como autoridad para recibir la instrucción. Ellos están allí y nosotros, los varones, los hombres, estemos muy en la presencia de Dios. Señor, ¿cuál es tu instrucción? ¿Qué es lo que tú quieres que yo lleve a mi familia? ¿Qué es lo que tú quieres que yo le enseñe a mi casa, a mi esposa, a mis hijos? Y allí entonces Dios va a dar la sabiduría, porque los padres hemos sido hechos para enseñar. El padre instruye, la madre da las órdenes de lo que el padre ha enseñado, el padre enseña la verdad, los hijos van a recibir muchas instrucciones, hermanos amados. Hoy nuestros hijos están recibiendo muchas voces a través de la televisión, a través de la internet, a través de miles de filosofías, a través de miles de pensamientos que se están involucrando en nuestro medio, en nuestros estudios. Cuando los padres no somos los que llevamos la instrucción a nuestros hijos, aparecen los maestros de este mundo, que eso sí, los tienen todos los días en los colegios y en las universidades, y ellos les van a dar otras instrucciones que están por fuera del orden de Dios. Pero cuando el padre ha dado las instrucciones, ¿saben qué pasa con los hijos? Los hijos comparan y dicen: estas no son las instrucciones que me ha dado mi padre. Déjenme decirles, hermanos, que gracias a Dios mi padre está con el Señor, pero Él nos dio instrucciones a todos los 8 hijos. Casi todos los días nos sentábamos en la tarde, en la noche, alrededor de la cama. Allí nos daba instrucción, nos hablaba. Y cuando llegó el tiempo, cuando tuve yo que enfrentar cantidades, miles de filosofías, de ideologías, etcétera, yo decía: pero esto no es lo que decía mi padre. Y decía: y esto no es lo que decía mi padre, basado en lo que decía el Padre Celestial, el Señor. Entonces todas esas ideologías caían de peso, no tenían el fundamento. Y es así como esa semilla fue fundada en mi corazón. Pero gracias a Dios por las madres, porque las madres están allí para llevar multiplicada la semilla que ha sido sembrada en sus corazones. Las madres, allí Dios las ha colocado para ordenar, para llevar la instrucción sobre sus hijos. Por eso dice ahí en Proverbios 1:8: no abandones la enseñanza de tu madre, no desprecies la dirección de tu madre. La palabra del Señor nos enseña que la mujer toma a su marido, y cuando ella toma a su marido, ella se convierte en su descendencia. Hasta el día de hoy es así. Una mujer se casa con un hombre de apellido Rodríguez. A partir de ese día su descendencia se llaman Rodríguez. Desaparece su apellido y empieza a seguir la descendencia de los Rodríguez. ¿Por qué? Hay una norma del Señor de que la mujer lleva esta descendencia a sus hijos. La palabra del Señor nos dice ahí en Génesis 2:23, que ya lo dije: el hombre, cuando Dios le entregó a la mujer, dijo: esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne, será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y el Señor, cuando dijo: le haré ayuda idónea para él. El concepto de ayuda es precioso cuando lo encontramos en la palabra del Señor, porque el Señor se nos presenta como nuestro ayudador.
Y qué bueno cuando nuestra esposa es nuestra ayudadora también. Así como el Señor nos ayuda, nos impulsa, nos anima. Nuestro ayudador. Y el hombre, dice la palabra de Dios, es puesto por cabeza del hogar. Ahora, el Señor es la cabeza de la iglesia. Pero el Señor dice, tomen ejemplo de mí, hombres. Así como Cristo amó y se entregó por la iglesia, así también ustedes deben amar y entregarse por sus esposas. Pero también el Señor Jesucristo dice, yo soy la cabeza. Pero dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino se despojó, haciéndose obediente, haciéndose siervo hasta la muerte y muerte de cruz. La cabeza, hermanos amados, no la colocó Dios para que sea honrada, para que sea aplaudida como un cargo ejecutivo o algo así. La cabeza Dios la colocó para que le sirva a todo el cuerpo. Ella es la que le sirve al cuerpo. Ella es la que le da la visión al cuerpo. Ella es la que escucha lo que se debe hacer. Ella es la que habla por el cuerpo. Está al servicio del cuerpo. Nosotros, los varones, que Dios nos ha puesto por cabeza de nuestro hogar, Dios nos ha llamado a ser cabeza. Llevemos la instrucción, llevemos la fortaleza, llevemos la bendición a nuestros hogares. Amén, hermanos. No escuché a los hombres. Amén, hermanos hombres. Bueno, ¿y qué dicen las hermanas? Amén. Aleluya, démosles un aplauso a las mamás. Gloria a Dios. Miren, hermanos, hay una enseñanza preciosa que dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Allí en la palabra de Dios no dice que dejará la mujer al hombre, a su padre y a su madre. Es el hombre el que deja a su padre y a su madre. Dejará el hombre a su padre y se unirá a su mujer. Hay una enseñanza aquí preciosa, mis amados hermanos. Es lo siguiente para la mujer. Dios siempre ha querido que la mujer esté bajo cobertura. Cuando es una niña, va creciendo, allí está bajo la cobertura de su padre y de su madre. Pero cuando se casa, ella sigue bajo la cobertura de su esposo. Bajo la cobertura de su esposo. Dejará el hombre a su padre y a su madre e irá a cubrir ahora a su mujer, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Empezarán a trabajar bajo ese proyecto, bajo esos principios. Así que cuando encontramos en el Nuevo Testamento que dice que la mujer cuando vaya a la casa de Dios debe cubrirse la cabeza. Cuando la gente entendió esto en la iglesia católica, la gente decía, tengo que ponerme la pañoleta, las mujeres, y la cosita, el velo, eso. Se lo ponían para entrar a misa, y ahora sí tengo la cobertura. No es eso lo que Dios está diciendo. La cobertura que Dios quiere que la mujer tenga es la cobertura de su esposo. Esa es la cobertura. Hay una cobertura espiritual cuando la mujer tiene a su esposo y lo respeta. La mujer tiene que escuchar a su esposo. Tiene que aceptar lo que es su esposo. Aún las hermanas que no tienen su esposo creyente, que no se ha convertido al Señor, es la persona que han escogido para que sea su cobertura, su autoridad. Y no pueden poner a competir al esposo con otras autoridades, escuchar otras voces. A veces se escucha unas mujeres que dicen, no, pero es que el pastor fue el que dijo allá, y la iglesia y estas cosas. No, hermanas, la autoridad está en su esposo. Si su esposo le dice, no, escúchelo. De tal manera que un día que venga a la iglesia va a decir, uy, pastor, bien por esa. Gracias por respaldarme. Gracias por decirlo, pastor. Porque es que mi esposa ya no me estaba obedeciendo, ya no me estaba acatando, no escuchaba instrucciones. Ahora sí quiero ser cristiano. Amén.
Hermanas, dice que las mujeres ganen a sus esposas por medio de su conducta casta y respetuosa, de la cobertura que Dios ha colocado. Esto es recuperar el diseño original del Señor. Es lo que Dios quiere para este tiempo. El marido se convierte en cobertura, en autoridad de su esposa, no otra persona. No va a competir con nadie. Es lo que Dios quiere. Es exactamente como la iglesia, que es la esposa de Cristo. Su autoridad es el Señor. La presencia del Espíritu Santo está con nosotros. Y aquellas hermanas que por alguna circunstancia no tienen a su esposo, porque se murió, porque se separaron, porque se divorciaron, porque es una madre soltera, etcétera. Mis amadas hermanas, Dios ha creado a la mujer con una capacidad de absorber las instrucciones de la palabra de Dios. Amén. Y pueden decir: creo en lo que Dios ha dicho en su palabra. Y puedo levantar a sus hijos, y puede levantarlos a sus hijos bajo la instrucción de la palabra del Señor. No escuchen otras voces. No escuchen la voz del diablo, de la serpiente, hermanos, porque la serpiente siempre va a ser engañadora, mentirosa. Les va a llevar a sitios que no son. Escuche la voz del Señor. Escuche la instrucción del Señor. En Proverbios capítulo 31 nos habla de una mujer que fue madre de un rey. Y este hombre dice: palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Miren, hermanos, qué papel tan importante. Y la madre le decía: qué hijo mío, hijo de mi vientre, y qué hijo de mis deseos. No des a las mujeres tu fuerza ni tus caminos a los que destruye a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No seas que bebiendo olviden la ley. La mujer Dios la ha puesto con mucha capacidad para decir: esto es lo que es la ley, esto es lo que bendice, esto es lo que no bendice. Por eso las madres le lloran, dicen: hijo, deja el trago. Hijo, deja las mujeres. Deja de estar andando detrás de esa escoba con faldas. ¿Se han escuchado? Las mamás le dicen hacia los hijos: usted ve una escoba con faldas y ahí sigue detrás. Deje. Y ahí están las instrucciones de una mamá. Con lágrimas en los ojos les dice: hijo, no siga por esos caminos. Y allí uno a veces las ve arrodilladas orando al Señor: Señor, yo te pido por mi hijo, guárdale, ayúdale, Señor, las malas amistades, los malos caminos. Y allí están porque tienen en su corazón eso. Dice: no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. La mujer Dios la ha creado con una sensibilidad a lo que es el derecho. Y por eso Dios las coloca para que dirijan a sus hijos, para que los lleven por el camino correcto, etcétera. Y todo el capítulo 31 de Proverbios, Dios usa a la mujer. La Biblia nos habla de Timoteo, que fue criado hasta por su abuela. Dice: su madre Eunice y tu abuela Loida. Que no olvides las instrucciones de ellas. Hombres que salen de mujeres que solamente tuvieron a su hijo y allí lo levantaron ellas solas. Hoy hay un presidente en el mundo de los más fuertes, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Lo crió su mamá, lo levantó y lo llevó ahora a ser el presidente de la nación más poderosa del mundo, Estados Unidos. Hermanas, Dios les ha dado la capacidad de llevar adelante sus hijos, de enseñarles, de mostrarles. Pero nosotros los hombres, que si todavía tú tienes tu hogar, tu esposa, tus hijos, mi amado hermano, vuelve a tomar el papel que el Señor te ha encomendado. Sé imitador de Cristo con la iglesia, nosotros en nuestros hogares, llevando la instrucción, llevando
lo que el Señor nos ha enseñado. Cuando llevamos esto, mi amado hermano, la instrucción trae poder, trae autoridad. Pero como dije al principio, si no hay instrucción, no hay autoridad. Si no hay autoridad, también entonces, hermanos, hay una anarquía y caos. Cada uno hace lo que bien le parece. Como lo que dice la palabra de Dios cuando en la época de los jueces, que no había ninguna autoridad ni nada, que cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Ha visto usted esos hogares donde cada uno hace lo que bien le parece? Entran y salen, suben y bajan, hacen y deshacen, y yo soy yo y hago lo que yo quiera. No hay instrucción, no hay autoridad. Entonces se convierte en un caos, se convierte en una aflicción. Y cuando pasa el tiempo, uno se da cuenta de las consecuencias, hermano, del caos. Es vicios, drogas, desorden, mentira, engaño, hijos en las cárceles, hijos en los hospitales. Y si no están en la cárcel o en el hospital, están en el cementerio. Así de doloroso. Así pasa. Cuando nosotros como padres no le enseñamos a nuestros hijos, no los instruimos en el respeto, en la responsabilidad y en la obediencia, estos tres elementos que como padres tenemos que llevar a nuestros hijos: el respeto, la responsabilidad y la obediencia, instrucción de la palabra de Dios, entonces va a llegar caos. Que hoy sea el día, hermanos amados, para volver nuestros ojos al Señor. Amén. El enemigo, el diablo, siempre estará atacando la familia. Durante toda la historia, usted puede leer en la palabra de Dios y fuera de la palabra de Dios, lo que ha pasado en la época de la Edad Media, en la época moderna, ahora en la época postmoderna. ¿Qué es lo que sigue atacando el enemigo? En la creación, ¿qué es lo que atacó el enemigo? Fue el matrimonio, fue la familia, fue el hogar. En la época de la Edad Media, en la época moderna, en esta época, el enemigo enfila sus flechas hacia la familia, hacia el papel del padre, hacia el papel de la madre, hacia la instrucción de la palabra de Dios. Que hoy cerremos nuestros oídos y solamente escuchemos la instrucción del Señor. Amén. Y que sea la que llevemos a nuestros hogares. Vamos a estar de pie. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Que hoy sea un día para entregar nuestros hogares en las manos del Señor. Ese hogar que Dios te ha dado, esos hijos que el Señor te ha entregado, esos nietos, nosotros los padres podemos evaluar nuestro trabajo, si hemos sido buenos instructores, si hemos sido buenos directores como padres, como madres. Es al mirar a nuestros nietos. Cuando miramos nuestros nietos decimos y vemos que sí están caminando bien, que sí están siguiendo por la senda correcta. Es por lo que tú sembraste en tus hijos. Es por lo que tú le diste instrucción a ellos. Ahora ellos, al ser padres, van a recordar esas instrucciones tuyas como padre o como madre, esa dirección. Pidámosle al Señor sabiduría, que se vaya toda oscuridad, que se vaya toda falsa instrucción de nuestras mentes y de nuestros corazones. Que seamos firmes en el fundamento que el Señor nos ha dejado en su preciosa palabra. Que este es el tiempo de rescatar el plan original del Señor.
El Señor dice en su palabra: en Adán todos mueren, pero en Cristo todos son vivificados. Cristo, el postrer Adán. En Adán vino muerte y aflicción por causa del pecado. En Cristo, cabeza de la iglesia, iglesia, esposa de Cristo, hay vida. Hay vida en Jesús. Hay claridad. El Señor Jesucristo dijo: todo lo que yo les digo lo he recibido de mi Padre. Todo lo que he recibido ha sido instrucción de mi Padre, y yo se las he transmitido a ustedes. Vayan al mundo, vayan y compartan el reino de Dios. Vayan y tengan hijos espirituales, pero transmítanles la instrucción que les he dejado. Que sea una iglesia viva, que sea una iglesia que tenga en alto la instrucción de mi Señor Jesús. Que sea una iglesia que viva en la unción poderosa del Espíritu Santo. En esta mañana, mi amado hermano, entrégale tu vida al Señor. Tú como padre, como esposo, tal vez tenga que decirle al Señor: Señor, perdóname. No he colocado la semilla correcta en mi casa. He transmitido violencia. He sembrado, Señor, rencor. He sembrado vicios. He sembrado, Señor, maldad. Te ruego que tú me perdones. Yo quiero sembrar vida. Quiero sembrar amor. Quiero sembrar comprensión. Tal vez tú como madre quieras decirle al Señor: Señor, yo quiero que tu palabra viva en mi hogar, en mi casa, con los hijos que tú me has entregado, para levantarlos, para instruirles, para dirigirlos, Señor. Presenta ese hijo delante del Señor. Presenta ese esposo, esa esposa, hermano, hermana que está casado. Presenta a tus hijos delante del Señor. Deja que el Señor ministre a su vida. Tal vez algunos hijos ya están fuera de la casa, ya han formado hogares. Preséntalos delante del Señor y dile: Señor, allí donde está mi hijo, mi hija, muéstrale, Señor, lo que tú quieres para su hogar, para que lo ministren a sus hijos, para que los dirijan. No los sueltes de tu mano. Tal vez tienes todavía tus hijos en tu casa. Ora al Señor por ellos. Ora al Señor por su futuro hogar, por su futura familia. Señor, te pedimos por nuestros hijos varones, que tú, Señor, les acerques a ti, que puedan ser sensibles a tu voz y puedan, Señor, escuchar tu palabra, para que cuando llegue el momento de formar un hogar, ellos puedan transmitir tu verdad, tu palabra, tus enseñanzas. Te rogamos por ellos y te rogamos, Señor, por la mujer que tú tienes para ellos, por la esposa para ellos. Que sea una mujer preciosa, conforme a tu corazón, una mujer sensible a tu palabra, a tu verdad, una mujer que sea ayuda idónea, temerosa de ti, Señor, y que puedan unir sus vidas, tener un matrimonio y una familia con propósito, un hogar donde se exalte tu nombre, Señor. Te rogamos por nuestras hijas, Señor amado, en este mundo de tanta confusión, en este mundo cuando el enemigo ha levantado tantas voces que hablan al oído de la mujer, que ella pueda oír tu voz. Te ruego, Señor, que tú les proveas
un varón, un hombre, un esposo que sea conforme a tu corazón, temeroso de ti. Un hombre, Señor, que te ame a ti por encima de todas las cosas. Un hombre que tenga respeto por tu palabra y por tus instrucciones, y que las pueda llevar a su hogar, a su casa. Que juntos como esposos puedan levantar familias de bendición. Señor, yo te ruego en esta mañana por mis hermanas que son madres cabeza de hogar. Tú les has puesto, Señor, en este tiempo para llevar adelante la bandera tuya. Que te tengan a ti como esposo. Que sus hijos te vean a ti como el padre. Porque tú dices en tu palabra que tú eres el padre de los huérfanos, esposo de las viudas. Porque tú dices, Señor, que así el hombre, el padre o la madre le abandonen, tú no los vas a abandonar, Señor. Que tú seas el rey en nuestros hogares. Que tú seas el Señor en nuestras casas. Señor, sana nuestra tierra. Sana nuestras familias. Aquí estamos. Queremos vivir guiados por tu palabra, guiados por tu Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo sea el que dé convicción, no ninguna otra persona, sino tu Santo Espíritu. Y tú, Señor, darás la salida. Tú, Señor, darás sabiduría para enderezar lo que se ha torcido, para volver a tus caminos, a tus sendas, para que tu palabra sea enriquecida en nuestros hogares. Señor, haz de nosotros los hombres, los varones, hombres que busquemos tu rostro, hombres que busquemos tu dirección, hombres que busquemos la guianza de nuestro espíritu. Qué gran responsabilidad has puesto sobre nosotros de llevar unas generaciones adelante, que llevarán nuestros apellidos, Señor. Serán nuestros hijos, serán nuestros nietos, serán nuestros bisnietos, pero que llevarán en su mente y en su corazón las instrucciones de un padre y la dirección de una madre, Señor. Danos la sabiduría. Danos, Señor, lo que se requiere en este tiempo. Aleluya. Gracias, Señor. El corazón de los padres se vuelve a los hijos. El corazón de los hijos se vuelve a los padres. Reconocemos tu paternidad. Te construimos un hogar, dulce hogar. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Adoraremos, reinaremos contigo. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Adoraremos, reinaremos contigo, Señor. Tu amor está sanando nuestros corazones y reconcilia
reconocemos tu paternidad. Reconocemos tu paternidad. Te construimos un hogar, dulce hogar. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Adoraremos, reinaremos contigo. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Adoraremos, reinaremos contigo, Señor. Mi esperanza está en Dios hasta el final.